Bueno, estamos celebrando, ya el cuarto año que se celebra la Semana de la Vega. Estamos en la cuarta Semana de la Vega, que imagino que ya habrán escuchado, habrán oído hablar de ella si están aquí. Y es una festividad, bueno, que se celebra desde la plataforma Salvemos la Vega Vega Educa. Son los organizadores principales y luego muchos municipios o asociaciones amigas de la plataforma, pues colaboramos en esa programación. El primero va a ser de la mano del profesor Miguel Ángel Sánchez del Árbol, de la Universidad de Granada, del Departamento de Geografía, Física y Análisis Territorial. ¿Lo he hecho bien? Bueno, pues luego lo dices tú mejor. Análisis geográfico regional y geográfico. Eso, bueno, pues al revés. Lo mismo, pero al revés. Vale, y bueno, él va a hablar un poco de qué pasa en la Vega de Granada, por qué surgen movimientos como este de brote del genil, junto a otros muchos que hay asentado y cada vez consolidándose más. Incluso con los nuevos que han salido, como Vega Sur Te Quiero Ver, de la Vega Sur, que este domingo hay, os invito además a que veáis la programación, una ruta que hay, si no se suspende por la lluvia, para reivindicar un poco los valores de esa vega y que no se destruya con las nuevas BAU que se están planteando, que eso también lo comentará un poco él. Y bueno, toda la extensión urbanística y todo que están poniendo en jaque toda esta historia que llevamos detrás hace muchos siglos de la Vega de Granada. La Vega de Granada tiene muchas posibilidades de consideración, es decir, se puede analizar, estudiar, valorar desde muchos puntos de vista, porque tiene de hecho muchas vertientes, tiene algunas han sido ya mencionadas. Tiene en primer lugar una vertiente puramente física. La Vega de Granada es una gran llanura aluvial, una gran llanura de inundación que a lo largo de los milenios se ha ido formando con materiales arrastrados de todas las sierras envolventes y los ríos, llevándose esos materiales, lo han ido acumulando en un fondo de valles. Como bien saben, esto se llama las cordilleras béticas. Las cordilleras béticas dominan en el núcleo central Sierra Nevada. Son muchas las sierras que están vinculadas a las béticas, pero el núcleo central es Sierra Nevada, lo tenemos aquí. Conforme las béticas se van plegando, en la llamada orogenia alpina, que tiene sus principales estertores hace unos 8 millones de años, pero que no ha cesado, conforme se van plegando y se van levantando, hay otros bloques que se van hundiendo. En ese hundimiento está la depresión de Granada, el Valle de Lecrín, la depresión de Órgiva, la depresión de Ujíjar, la depresión de Guadix, la depresión del Andarax, etcétera, etcétera. Es un bloque que se levanta y otro que se sube. La Vega de Granada, por tanto, se inserta dentro de una de esas depresiones grandes, que se llaman además depresiones terciarias, porque se forman básicamente en la era geológica del terciario, y dentro de ella está la Vega. La Vega es una parte de toda una extensa depresión llamada Depresión de Granada. Bien, ahí hay que imaginarlo hace unos 200.000 años, hasta 1 millón. Hay que imaginarlo como un valle de unos 300-400 metros de profundidad, con respecto al nivel que tenemos en la actualidad. Y los distintos acarreos de los materiales procedentes en estos periodos, sobre todo a través de las glaciaciones, de los procesos interglaciares, donde llueve abundantísimamente, etcétera, etcétera, y hay muchos arrastres de los materiales del entorno, se va rellenando, se va colmatando. Es una colmatación, por tanto, de material aluvial. Son arenas, son arcillas, son guijarros, son gravas, etcétera, etcétera, que además permiten que haya la presencia de un importante acuífero, uno de los acuíferos más importantes de toda Andalucía, de interior. Estamos hablando de los acuíferos de interior, con una renovación anual de unos 200 hectómetros cúbicos y con una capacidad de más de 1000 hectómetros cúbicos. Y sobre él se ha formado un suelo extraordinario. Extraordinario. ¿Fruto de qué? ¿De solo la naturaleza? No. La naturaleza más el ser humano. El ser humano, que muy a menudo, casi siempre cuando hablamos del ser humano y de su relación con la naturaleza, lo vemos en términos, digamos, destructivos, peyorativos. El ser humano destruye la naturaleza, a veces la construye, a veces coadyuva con sus acciones a mejorarla. Y este es un caso. Estos suelos inicialmente no son demasiado buenos. Inicialmente no tienen excesiva fertilidad, tienen mucho guijarro, tienen muchas gravas. Son un buen soporte para árboles rústicos que son capaces de vivir en esos medios, como pueden ser los olmos. Pero el verdadero suelo que aquí tenemos, que se llama fluvisol calcárico, es un suelo que está en gran medida formado gracias a un proceso histórico de cientos de años, posiblemente con los romanos, pero sobre todo y especialmente a partir del siglo XI, primero con los cirís y posteriormente con los nazarís,
que hacen a partir de ahí y sin solución de continuidad, es decir, hasta la actualidad, continuos procesos de lo que se llama entarquinamiento y abonados naturales, que hacen que un suelo que es un poco vasto y con mucha arena y con mucha grava se convierta en un suelo mollar, absolutamente profundo, mollar, con capacidad para acoger vegetación y sobre todo cultivos. Por tanto, tenemos un hecho cierto, y es que la Vega de Granada tiene un componente físico originario, pero un componente antrópico enorme a la hora de la construcción del mismo. Entonces yo esto me gusta llamarle la construcción de un territorio, la construcción del territorio Vega. La construcción del territorio Vega que se forma primero con la puesta en cultivo de estos terrenos. Es verdad que eso requiere previamente eliminar la vegetación natural, es una olmeda esencialmente, también había álamos, sauces, mimbres, acebuches, pero se tiene que eliminar evidentemente para ponerlo en cultivo. Pero se enriquecen los suelos con el procedimiento que acabo de mencionar. Aguas turbias, aguas llenas de materia orgánica que se van llevando y que se van repartiendo. En gran medida, uno de los grandes responsables de que se suceda semejante cosa es Abdalá, el rey Abdalá, el primer rey zirí de la dinastía zirí que llega a esta zona. Y es el responsable de ordenar que 1 kilómetro más arriba del río Genil se derive una acequia. La acequia gorda, la tenemos aquí. Tiene 1000 años de existencia. Con lo cual ya a su importancia como elemento hídrico de primera magnitud se añade su importancia histórica. 1 milenio de existencia de una acequia, y conforme la acequia se va construyendo y se va ramificando a través de una serie de acequias secundarias, como es la Tarramonta, la Arabuleila, la del Jaque, etc., van regando una superficie progresivamente ganada a la agricultura, van construyendo los caminos paralelos a la acequia y van ubicando los núcleos de población de los asentamientos de las personas que aprovechan este espacio que progresivamente se va haciendo rico y productivo agrícolamente. Además pasa por distintas fases, pasa por una fase de policultivo inicialmente, lo que tenemos aquí. Esto es una especie de recuperación del policultivo histórico, y pasa por fases de monocultivo. Algunas, como es bien sabido, son muy famosas, muy conocidas, como el monocultivo del lino, el monocultivo de la remolacha azucarera, que tiene una enorme incidencia en el territorio Vega, el cultivo del tabaco, que también tiene una importante incidencia en el territorio Vega, el cultivo de la patata. Hay un momento en que también se hace casi monocultivo, pero monocultivo sobre todo es remolacha azucarera. Remolacha azucarera le voy a dedicar un poco de atención porque es muy responsable del territorio que tenemos actualmente. Es muy responsable porque, bueno, López Rubio es un farmacéutico procedente de Aragón que tiene una farmacia en la calle Reyes Católicos. Y motivado por una serie de cambios que se están produciendo en el cambio de siglo, entre el siglo XIX y XX, se empiezan a producir, digamos, se empiezan a estimular determinadas nuevas formas de aprovechamientos económicos por parte de una burguesía creciente. Después de la expulsión de los moriscos, se produce una fase durante más de 2 siglos en que esto entra en una enorme atonía. Despoblamiento, población muy poco estimulada, etcétera, etcétera. Digamos que recobran un poco de alegría económica, socioeconómica, social y económica a finales del siglo XIX. En ese nuevo caldo de cultivo, donde otro personaje muy importante es precisamente el duque de San Pedro de Galatino, que hace además muchas actuaciones muy importantes en La Vega y en la ciudad de Granada, como el Palacio Palace, como el Hotel del Duque, el Seminario del Duque, como el tranvía de Sierra Nevada, el malogrado por haber sido desmantelado el tranvía de Sierra Nevada, también contribuyen algunas de las fábricas azucareras. Pero López Rubio, que yo antes les estaba comentando, procede de Aragón y allí están explotando en ese momento la remolacha azucarera. Se está viendo venir la pérdida de Cuba, se está viendo venir que se va a perder la entrada directa y fácil del azúcar cubano. Y entonces España se pone a la labor de intentar producir azúcar. Sigue produciéndola donde siempre la había producido, por ejemplo, la caña de azúcar en la olla de Modril, o incluso en la zona Levante, que hay muchísimas extensiones de caña de azúcar. Pero no es bastante. Entonces se explora la remolacha azucarera. Y en Aragón da buen resultado. López Rubio, por tanto, que es farmacéutico y entiende de química, hace unas pruebas de esto, creo que era en el municipio de Armilla, no estoy muy seguro de esto, no me recuerdo muy bien, y prueba si allí funciona bien
la remolacha azucarera. Comprueba que sí y de pronto se produce un boom. Y se vuelca, casi toda la agricultura se vuelca al remolacha azucarera y de eso surgen nada menos que 12 fábricas azucareras, 12 ingenios. Hay todo un boom de, digamos, de distintas personas de la burguesía granadina y algún externo que de pronto apuestan y van a la idea de producir remolacha y exportarla. ¿Por qué decía que es tan relevante este asunto? Porque como bien saben, con las azucareras se construyen la red de tranvías. La red de tranvías es radial. Casi todas empiezan o terminan en Granada y se dirigen hacia los distintos lugares donde hay fábricas azucareras. O bien a donde ya hay pueblos, asentamientos. Muchos de ellos son de origen musulmán, hay otros que son del siglo XVIII, por ejemplo, cuando se rotura el suelo de Roma, o sea, el caso de Chauchino o Fuentevaqueros, y otros que ya tenían su origen musulmán, pero en cualquier caso eran poblaciones pequeñas. La única ciudad realmente relevante que había aquí en La Vega por aquella época era Granada. Aún así no tenía más allá de 80 o 90.000 habitantes, y en esas circunstancias se construye la red radial. Y esto tiene un efecto contundente. ¿Por qué? Primero, porque en su momento, de pronto La Vega pasa a ser un monocultivo, de un policultivo que está alimentando a la ciudad de Granada, que la viene alimentando durante siglos, deja de alimentar a la ciudad. Ahora ya es un cultivo productivo industrial que lo que hace es generar rentas, generar plusvalías, generar capitales, pero desde luego la ciudadanía deja de comer de La Vega, la ciudadanía ya no come de La Vega. Ese es el primer hecho. Un segundo hecho es precisamente el que acabo de mencionar de la red de tranvías. ¿Por qué es tan importante? Porque esa red radial de tranvías, cuando empiezan a desmantelarse con motivo de la crisis de la remolacha azucarera, son las que sirven de base, las plataformas, para la construcción de la red de carreteras radial. Y podrán decir, bueno, ¿y eso? Pues eso es fundamental. Cuando en Granada prácticamente todas sus conexiones con los distintos municipios del entorno son radiales y se inicia a partir de los años 60 el famoso éxodo rural de la provincia, de los pueblos de la provincia, y que empiezan a venir por miles a Granada a buscarse la vida, en Granada no encuentran dónde vivir y empiezan a buscarse la vivienda en los pueblos del alrededor. Están todos muy cerca, eso era la Foz de Granada. Y hombre, no me puedo costear el piso. Es verdad que hay unas promociones que además las distintas fundaciones las promueven, como el caso de la Asociación de la Chana o del CIDIN, pero no da abasto. Y se inicia un proceso en el que la gente empieza a vivir en los pueblos del alrededor y empiezan a crecer. Pero su vida la tienen en la mayor parte de los casos en Granada, o bien en el polígono industrial de Juncarí y de Segra, viviendo en la Zubia, y empiezan a circular de un lado para otro todos los días con el coche, de aquí para allá, de allí para acá, pasando por Granada, porque eran radiales, no existía la circunvalación de Granada, por supuesto tampoco existía el segundo ni la circunvalación, y en ese proceso resulta que esto revienta. Se inicia un proceso metropolitano, se genera una situación metropolitana. Es metropolitana porque todos los días se producen movimientos pendulares y hay dependencia o interdependencia entre los núcleos del sistema. Eso no había pasado nunca, de pronto sucede. Y cuando esto sucede, el sistema no está preparado para absorber semejante cantidad, semejante densidad de población. Y claro, en ese ida y venida para allá y para acá, colapsa, camino de ronda colapsa. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues venga, la circunvalación de Granada. Y ahí empieza la muerte de la vida. Empieza con la circunvalación de Granada, nuevas infraestructuras, nueva población que deja de vivir del campo, que ya es terciaria, que es industrial, y La Vega va quedando marginada progresivamente. La Vega ya no es, durante un periodo, yo diría que entre los años 80 y 90 manifiestamente, es un espacio donde construir. Ya no es un espacio donde producir. Se sigue produciendo, claro, porque hay gente que sigue viviendo de esto, pero pasa a muy segundo plano. Es bastante marginal. De hecho, cuando nosotros, yo fui uno de los redactores del POTAU, del Plan de Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada, cuando nos ponemos a trabajar sobre el asunto, nos damos cuenta que solo un 4% de la población del sistema metropolitano, solo un 4% vive del campo ya. Todos los demás personas viven en sectores terciarios, secundarios, otros.
En consecuencia, esto ya empieza a ser marginal. Hay otro hecho además muy importante, que también es muy importante que lo tengamos en cuenta. En los años 60-70 se desarrolla, ustedes saben, les sonará, el Polo de Desarrollo de Granada, de Franco. El Polo de Desarrollo, en realidad, los efectos finales son el polígono Juncarir, que es un fracaso en aquel momento, el desdoblamiento de la carretera que va hasta el aeropuerto, la construcción del aeropuerto y el desdoblamiento de la carretera que va de Granada al aeropuerto, y algo más, poco más. Ese es el resultado final del Polo de Desarrollo. Es verdad que aprovechando un poco aquel reflujo, es verdad que, por ejemplo, Asegra funciona y funciona bien. Es una asociación de empresarios que montan Asegra y este sí funciona. Bueno, se consiguen algunos efectos. Bien, por tanto, con motivo del Polo de Desarrollo se genera lo que se llama el Plan Comarcal de Granada, Plan Comarcal de la Comarca de Granada. Este plan se hace directamente desde Madrid. Lo hace un equipo de redactor, de arquitectos e ingenieros, desde Madrid. Y desde Madrid solamente con fotografías, planos y un viaje que hacen a Granada. Y además utilizan un modelo de desarrollo urbanístico propio del momento, que era de concéntrico. Es decir, era un modelo que existía por entonces, que era las ciudades están en el centro, la zona residencial, luego tiene un perímetro de industrias no básicas, luego tiene un perímetro de industrias básicas, luego tiene el perímetro de no sé cuánto, terciario, y finalmente tiene un perímetro del campo. El plan comarcal es un fracaso, prácticamente no se desarrolla nada de lo que está previsto en el plan comarcal, y con motivo de la llegada de la democracia, los ayuntamientos que tienen una nueva ley, que es la ley de base del régimen local, dicen que haremos nuestro planeamiento urbanístico. No queremos, nos vamos segregando del plan comarcal porque ni nos interesa, ni nos da de comer, ni nos resuelve nada. Y lo que lo dicen con mucha razón, con bastante sentido, también esconde algunas intenciones. Se dan cuenta que en ese momento sigue todavía creciendo la población de Granada, pero que no vive en Granada, que no es capaz de vivir en Granada porque Granada no tiene viviendas. A todo eso se une que el plan del 84, Plan General de Ordenación, es que todo esto es muy importante para que se entienda lo que pasa con La Vega. Me disculpan si me estoy enrollando un poco. El plan del 84, Plan General de Ordenación del 84, que lo firma Francisco Peña, apuesta por la cualificación de la ciudad y no por su expansión. En estas circunstancias, voy a ser un poco teatral, dicen la mayoría de los ayuntamientos, de los 30 ayuntamientos de La Vega. Este es el nuestro. Aquí está el negocio. A clasificar suelo como unos locos, zonas urbanos, urbanizables y no sé cuánto, y que aquí me quede yo con el pastel de todas las promociones que están por venir. De población que está llegando y que no puede vivir en Granada porque no encuentra dónde comprar y que me lo va a comprar a mí aquí en Gavia, en Cúllar, en Alendín. Fíjense, el planeamiento urbanístico que se aprueba en todos esos años, ese planeamiento urbanístico, el ejemplo más notorio de la voracidad está en Alendín. No porque sea el núcleo más importante, que no lo era, y lo es, sino porque multiplica por 13 veces la superficie del suelo que en ese momento ellos tienen consolidado como pueblo, multiplican el suelo a construir por 13 veces. Una superficie de 13 veces lo que tenían. Era una manifestación. La media de todos los municipios cuando hacen su planeamiento es de 5 veces, multiplicar por 5 su suelo. Todos pensaban que se iban a quedar con el pastel. Claro, el pastel se reparte. Pero al repartirse el pastel, se fragmenta más La Vega. Surgen nuevos núcleos, La Vega no hay quien la proteja, nadie le presta la más mínima atención, se trata de desarrollo o desarrollismo urbanístico, casas por aquí, promociones por allá, y mientras los agricultores, como buenamente pueden, sobreviven como buenamente pueden, no se le presta ninguna atención, no hay ningún plan de revitalización agrícola. Esa era la situación, y La Vega se machaca sistemáticamente. Llegados a este punto podríamos decir, de pronto, una Vega de más de un milenio con toda seguridad de existencia, con un enorme valor de todo índole. Hablábamos de la fábrica azucarera, ya de por sí esas 12 fábricas, de las cuales solamente quedan en pie 4 o 5, eran ya de por sí un valor patrimonial, por su forma constructiva, por todo lo que significó, por todo el impacto que generó social, etc.
pero además los más de 5.000 secaderos que se construyen en La Vega de toda índole para cuando la época del tabaco, cuando el ciclo del tabaco. Las cantidades de huertas, de caseríos, por ejemplo, Altitaje, que es una verdadera maravilla, que está en pie todavía con restos del siglo XIV, la cantidad de arboledas magníficas, en la red de acequias extraordinaria, con el sistema de partidores, con una raigambre. Fíjense, la Torre de la Vela era el lugar donde, con el tañir de las campanas, se marcaban los turnos a la hora del riego. Todo eso perfectamente estipulado, todo eso perfectamente distribuido. Un patrimonio verdaderamente excepcional, que probablemente, si no entramos en esa etapa de voracidad urbanística, pues se hubiese podido quizás reconocer, pero en aquel momento no se reconocía. Casi nadie le prestaba atención. En esas circunstancias, bueno, viene el Potau, que con todos sus defectos, yo lo reconozco, y dice, vamos a intentar poner un poco de freno al desmadre. Y eso es lo que hace el Potau. Aunque también propone cosas que son muy conflictivas, y también lo reconozco, que son las famosas BAU, muchas de las cuales nos han desarrollado, y yo digo que a fecha de hoy, 20 años después, pues afortunadamente nos han desarrollado. Alguna otra se ha desarrollado y creo que ha sido útil, por ejemplo la BAU Norte, creo que ha sido útil, práctica, además no impacta prácticamente, y resuelve muy bien ciertos tráficos de la Ronda Norte. Pero a otras que no se han desarrollado, pues me parece muy bien que no se hayan desarrollado y algunas de ellas desde luego no se debería nunca haya desarrollado. También el Potau propone el metro, y el metro funciona y funciona bien, el metro ligero de Granada. Y sobre todo propone líneas al crecimiento, lo que llamábamos líneas rojas al crecimiento, para evitar que determinadas áreas, o sea, los pueblos crecen, no puedes ponerle un corsé a los pueblos, a las ciudades, no, mire usted, no le puede poner un corsé, aquí viene gente, viene demandando viviendas, de corsés nada, además es ilegal, eso de poner corsés. No hay ningún precepto legal que diga, salvo que sea una ciudad patrimonial, que tú no puedes construir. En consecuencia con eso, oye, ¿qué ocurre? Pues que ponemos unas líneas, es decir, si creces, tienes que crecer, pero no hacia La Vega. O si tiene que ser hacia La Vega, no hacia la parte más sensible de La Vega. Y todas esas cosas, por lo menos, se consiguieron. Ah, no me habéis dado tiempo. Bueno, pues en definitiva, pues sí, voy terminando. Yo quería simplemente con eso decir que entre todos la mataron y no solo se murió. Ha habido procesos históricos, procesos de desarrollismo, procesos sociales, socioeconómicos. Luego ha habido situaciones en donde han cambiado las circunstancias, han venido nuevas legislaciones medioambientales, legislaciones patrimoniales, se ha despertado la sensibilidad, existen estas plataformas, existe ahora el borrador de ley de las huertas tradicionales o de los regadíos tradicionales, etcétera, etcétera. Está cambiando la tortilla y probablemente todavía hay mucho que defender en La Vega. La Vega tiene 20.000 hectáreas. La Vega tiene 20.000 hectáreas. Y de esas 20.000 hectáreas, el proceso urbanístico Vega se ha comido del orden de un 20%, aunque de un 80%. Ahora es verdad, y con esto voy a terminar, que hay un problema añadido. No es que se haya perdido un 20% de superficie, porque podríamos decir, todavía queda mucha superficie y mucha Vega que se puede seguir protegiendo y potenciando de todas las maneras, potenciándola agrícolamente, por supuesto, y lo primero de todo, pero también como espacio de expansión, espacio libre, también por el papel ambiental extraordinario que juega, de oxigenación, etcétera, etcétera. En una ciudad contaminada como la de Granada viene muy bien este pulmón verde. El tema del agua, el tema del patrimonio, el tema de la cultura, el tema del paisaje, el tema de las cuestiones simbólicas, como lo que decía antes Alejandro de las rutas de Lorca, etcétera, etcétera, todo eso, la ruta de los ingleses, todo eso está ahí y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero, evidentemente, la Vega de Granada tiene todo ese potencial que se debe de seguir protegiendo, pero que entre todos la mataron y no solo se murió. Lo que quería decir, procesos urbanísticos, procesos socioeconómicos, procesos políticos, procesos de toda índole, envejecimiento de la población dedicada a la agricultura, falta de mano de obra, falta de brazos para cultivar, que esto muchas veces no se dice y hay que decirlo, cada vez hay menos gente dispuesta a cultivar la tierra, y entonces es muy fácil decir, oiga, que se cultive, sí, pero ¿quién lo hace? Sobre todo cuando no tienes garantizado que te dé para vivir, porque no está precisamente la agricultura bien valorada, como es bien sabido, y porque además muchas de las producciones están en manos de intermediarios, de comerciales, de pitos y de flautas, y cuando entre pitos y flautas, esto y lo otro, el envejecimiento y lo demás, la situación no es nada halagüeña desde ese punto de vista.
termino, brotes del genil y otras situaciones parecidas a esta son el punto de inflexión posible, es una esperanza. Que hay que apoyarse, de hecho, también en personas que proceden de otros países y que sí que están dispuestos a arrimar el hombro, pues sí, habrá que hacerlo. Pero evidentemente hay un punto de inflexión y yo, desde que conozco el asunto de brotes del genil, fui presentado, me lo presentaron aquí hace unos 3 años, el proyecto, lo vi ilusionante y lo vi interesantísimo. Y sobre todo, también entendí, y ahora sí es verdad que termino, sí entendí que la agroecología puede ser una de sus bazas fuertes. Apostar por la agroecología y el kilómetro cero y los cultivos de proximidad, y que la población progresivamente demande productos locales.